Buenas noches para ti y para toda la comunidad. Mira, la verdad tiene meses que le doy vueltas a esto. Me da bastante vergüenza mandarte este correo, no te voy a mentir. He escrito y borrado este mensaje como 4 veces porque, no sé que suena estúpido, Raúl. Si yo escuchara esto en boca de otra persona, diría que está loca o que se lo inventó para llamar la atención. Pero en verdad, necesito sacarlo. Ya pasaron casi 10 años y todavía no puedo dormir con la luz apagada. Te lo juro por mi madre que todo lo que te voy a contar es real. Y si vas a pasar esto en el canal, porfa, en verdad, no vayas a decir mi nombre ni el del pueblo. Deja todo en anónimo, por seguridad. Yo crecí en un rancho metido en la sierra de Durango. Tierra seca, Raúl. De esa que se te mete en las uñas y no te sale con nada. Éramos una familia grande. De esos matrimonios que antes tenían hijos como si fueran animales en el campo. Fuimos 5 mujeres y 2 hombres. Yo era la mayor de las niñas, pero en ese entonces apenas iba a cumplir los 14. En mi casa, el dinero no existía. Digo, si acaso veíamos algunos billetes cuando mi papá bajaba a vender la pastura. Dormíamos todos amontonados en un cuarto con paredes de adobe y techo de lámina, que en tiempo de secas, en verdad, era un horno. Y bueno, en las lluvias, goteaba como una regadera. Mi mamá se la pasaba pegada al comal desde las 4 de la mañana, haciendo tortillas de harina. Y bueno, mi papá se iba al cerro con los vecinos. Éramos pobres, de esos que a veces cenan pura agua y un pedazo de tortilla tiesa. Pero bueno, yo estaba chamaca. Raúl, para mí, esa era una vida normal, y yo creía que nos queríamos. Mi mamá me trenzaba el pelo por las tardes y me decía que yo iba a ser su orgullo. ¡Ja! ¡Qué pendeja fui! De veras. A mediados de ese año, las cosas cambiaron en la casa. Mi papá y mi hermano mayor empezaron a secretarse mucho en el corral. Yo los alcanzaba a escuchar desde la cocina. Hablaban de una rifa. Decían que el boleto iba a costar una vaca o el equivalente en chivos. Yo me imaginaba que andaban rifando un caballo viejo o alguna escopeta, no sé. Algo del campo para sacar dinero y así poder comprar maíz, porque la cosecha se había secado. Se lo ofrecían a los dueños de los ranchos de arriba y a la gente que tenía dinero en el pueblo de abajo. Pero lo raro es que nadie en la casa sabía cuál era el mendigo premio. Mis hermanitos le preguntaban a mi papá, y bueno, él nada más se reía. Se acomodaba el sombrero y decía: es algo bueno, nos va a sacar de la miseria. Mi mamá andaba rara también. Esos días me abrazaba cada rato, me daba besos en la frente y me decía que nunca me olvidara de ella. Que Dios cuidaba a las niñas buenas. ¿Ah? Yo no sospechaba nada, Raúl. Digo, ¿cómo iba a pensar mal de mis propios padres? Menos cuando vi que mi papá ya tenía 8 vacas ajenas metidas en el corral. 8 animales que los vecinos le habían ido a dejar. Cada vaca era una oportunidad para ganarse la rifa. Mi jefe andaba bien feliz. Hasta compró una botella de mezcal para celebrar que por fin iba a arreglar el techo. Una tarde de agosto, estábamos mis hermanitas y yo jugando en la tierra con unas corcholatas. ¡Wow! Hacía un calor de esos que marean. De repente, se oyó una camioneta vieja subiendo por la brecha. Una Ford de las de antes, toda golpeada, zumbando feo. Se paró frente a la tranca de la casa.
De la cabina se bajó un señor ya grande, gordo, de barba blanca y un sombrero tejano bien mugroso. A su lado venía un muchacho, como de unos 20 años, muy flaco, que ni levantaba la mirada. Grande por ahí. Digo, yo nunca los había visto. Mi papá salió a recibirlos con una sonrisota, como si fueran hermanos, y mi mamá se asomó por la puerta de la cocina. Me acuerdo bien que se estaba secando las manos en el delantal y le temblaban las piernas. Bueno, yo seguía en el suelo con mis corcholatas, cuando escuché al viejo de la barba decirle a mi papá: Bueno, don Neto, vengo por lo mío. Traigo el boleto ganador. No entendía qué estaba pasando, pero cuando vi que mi mamá entró al cuarto, salió con una bolsa de plástico de la Conasupo, donde tenía guardadas mis 3 mudas de ropa y 2 pares de calcetines. El estómago se me hizo un nudo. Sentí un frío espantoso en el pecho, Raúl, en medio de ese calorón. Mi mamá me miró a los ojos, me estiró la bolsa y me dijo con la voz bajita: te portas bien, hija. Haces caso. Yo empecé a temblar. Le pregunté que a dónde íbamos, que si íbamos a ir al pueblo, pero no me contestó. Mi papá se me acercó por la espalda, me agarró del brazo bien fuerte, de esas formas que te lastiman con los dedos, y me susurró al oído: Cállate. No vayas a hacer un mendigo escándalo. Esto es por el bien de tus hermanos. Ya nos pagaron. Ahí entendí, Raúl. Me habían rifado. El premio de las 8 vacas era yo. Me solté de mi papá como pude y corrí a abrazar a mi mamá. La agarré de su falda con todas mis fuerzas, llorando, gritándole que no me dejara ir, que yo me iba a portar bien, que ya no iba a pedir de comer. Ella me abrazó también, Raúl, pero no hacía nada por defenderme. Nada más temblaba como si tuviera frío y lloraba en silencio, tapándose la boca. Mis hermanas, que estaban más chiquitas, se me pegaron a la pierna sin entender bien, pero asustadas al verme así. Mi papá se puso furioso. Pegó un grito que hizo con el cerro y me agarró del pelo y del brazo. Me llevó arrastrando por la tierra, Raúl. Yo pataleaba, rasguñaba el suelo, me aferré con las uñas a uno de los postes de madera podrida del corral, pero mi propio padre me sangoloteó hasta que me soltó. El viejo de la barba y su hijo nada más miraban desde la camioneta. No decían ni una sola palabra. El muchacho tenía una cara de lástima que nunca se me va a olvidar, pero tampoco movió un dedo. Mi papá me levantó y me aventó dentro de la cabina, en medio de los dos. Yo quería abrir la puerta del otro lado para retirarme, pero el muchacho la cerró de golpe. Me miró de reojo y me dijo bajito: Ya estate quieta. No te van a hacer nada. Yo sentía la cara hirviendo, el pecho apretado que no me dejaba meter el aire y un asco espantoso en la garganta. Por la ventana vi a mi mamá tapándose la cara con el delantal y a mi papá parado junto a la tranca, contando unos billetes mugrosos que le habían acomodado, además de los animales. El viejo arrancó. El motor de esa camioneta sonaba como si se fuera a tronar. Un zumbido sordo que se me metió en la cabeza. Después supe que ese señor, al que le decían Don Chucho, había dado 3 vacas por mí. Por eso tuvo más boletos y por eso se quedó con el premio. El viaje a la sierra duró horas. Subimos por puras brechas de terracería donde no pasaba nadie, puro monte alto, nopales y bueno,
polvo que se metía por las rendijas de los vidrios rotos. El sol se empezó a ocultar y el cielo se puso de ese color anaranjado sucio, feo. Nadie hablaba. Lo único que se escuchaba era el traqueteo de la camioneta y, bueno, una tos espantosa que traía Don John. Era una tos seca, como si tuviera los pulmones llenos de tierra. A cada rato escupía por la ventana y respiraba con un silbido raro. El muchacho a veces me estiraba un trapo mugroso para que me limpiara los mofles del llanto. Pero yo no le aceptaba nada. Tenía un vacío en el estómago, Raúl. Pensaba en mis hermanitas, cenando solas, en mi cama de petate. No sabía qué iban a hacer conmigo. Si me iban a matar, si me iban a vender como otra gente. Cuando la noche cayó por completo, la camioneta se desvió hacia un camino todavía más cerrado. Ya no se veía nada, puro cerro negro. Llegamos al rancho de ellos como a las 10 de la noche. El lugar estaba enorme a comparación de mi casa. Tenía una reja de fierro grande y una casa de bloc bien construida, con ventanas de vidrio, es más, hasta luz eléctrica. Había corrales con caballos y un chingo de perros amarrados que empezaron a ladrar como locos en cuanto olieron la camioneta. Don Chucho les pegó un grito bien feo y los animales se aplastaron en el suelo, gimiendo. El muchacho me dijo que me bajara. Me temblaban tanto las piernas que pisé en falso y casi me caigo en la camioneta. Me metieron a la casa. Me dieron de cenar un plato de frijoles con chorizo. Yo no quería comer, Raúl. Sentía la comida como piedra en el buche, pero el viejo me miraba con esos ojos apagados, fijos. Es más, me daba miedo que me pegara. Luego me llevaron a un cuarto, al fondo de un pasillo. No tenía puerta, nada más una cortina de tela vieja, bien llena de polvo. Adentro había una cama con colchón. A ver, yo nunca había dormido en un colchón, pero lejos de darme gusto, me daba terror. Don Chucho me dijo desde la entrada: Mañana te levantas temprano. Hay mucha chinga que hacer aquí. Ya te compramos, así que tienes que desquitarlo. Y me dejó sola. Esa noche no pegué el ojo, Raúl. Me tapé la cabeza con una cobija que olía rancio y me puse a rezar bajito para que mis hermanas no me escucharan llorar. Se me olvidaba que ya no estaban conmigo. Miraba la cortina moverse con el viento y juraba que veía sombras paradas ahí. Pero me decía a mí misma que eran mis nervios, que era el cansancio. A los 2 días me soltaron la rutina. Me tocaba levantarme a las 5 de la mañana a calentar el agua en la estufa, barrer el patio que era enorme, lavar la ropa de los 2 hombres a mano en el lavadero y, bueno, hacer de comer. No se me hacía pesado el trabajo porque mi mamá me había enseñado a hacer eso desde chiquita. Pero la soledad de ese rancho era una cosa que asfixiaba. Don Chucho y su hijo se iban al cerro desde temprano. Yo me quedaba sola con los perros. Allí empezaron los detalles raros, Raúl. De esos que intentas ignorar para no volverte loca. Los perros del rancho eran finos, grandes, de esos cazadores. Pero conmigo se comportaban muy extraño. A veces, mientras yo estaba lavando en el patio, los 5 animales se paraban en fila junto a la cerca de alambre de púas. Se quedaban tiesos, con las orejas levantadas, mirando hacia el monte alto. No ladraban. Gruñían con un zumbido bajito en el pecho y empezaban a temblar. Yo salí a ver si venía alguna vaca rezagada o algún coyote, pero no había nada, Raúl. Nada más el viento moviendo las ramas. Pero los perros no se movían de ahí.
como si estuvieran viendo a alguien parado en medio de los árboles. Y luego estaba don Chucho. El viejo regresaba cada tarde más jodido. Caminaba arrastrando los pies, arrumbaba el sombrero y se quedaba horas sentados en una silla de madera en el corredor, mirando fijamente hacia el cerro, sin parpadear. Tenía una mirada como muerta, gris. Ya casi no probaba bocado, nada más tomaba agua pura y se la pasaba tosiendo de una forma que a mí me revolvía el estómago. Parecía que se le iba a salir el alma por la boca. Su hijo lo cuidaba, pero le tenía un rencor vivo. Yo me daba cuenta de cómo se miraban. Una noche, el muchacho se tardó en traerle un té de hojas que le estaba preparando, y don Chucho le aventó un leño que le pegó directo en la espalda. El golpe sonó durísimo, Raúl. El muchacho no dijo nada, nomás apretó los puños y se le pusieron los ojos bien rojos de rabia. Se salió al patio a romper una cubeta de plástico a patadas. Yo me escondí detrás de la cortina de mi cuarto, rezando para que no se fueran a desquitar conmigo. Una mañana de esas, como a las 11, yo estaba barriendo la entrada de la casa. Los hombres ya se habían ido. De repente, escuché que la tranca de fierro rechinó. Levanté la vista, pensando que se les había olvidado alguna herramienta, pero no. Viniendo por la brecha, a paso muy lento, venía una figura. Era una mujer. Traía un rebozo negro, mugroso, amarrado desde la cabeza que casi no dejaba verle la cara. Y arrastraba una falda larga que levantaba una polvadera. Lo raro es que los perros ni chistaron. Se metieron abajo del corredor a llorar, como cuando va a granizar. La mujer se paró unos metros de mí. Se quitó un poco el rebozo. Sentí que se me paraba el corazón, Raúl. Tenía la piel de color de los muertos, blanca, ceniza. Y la mitad de la cara la tenía completamente caída, como si le hubiera dado una embolia o algo peor. El ojo izquierdo le apuntaba hacia abajo y el labio lo tenía torcido, enseñando los dientes de un lado. Me miró con el único ojo que tenía bien, y antes de hablar, hizo un sonido espantoso con la boca, un chasquido húmedo con la lengua, como cuando los lagartos mastican algo. ¿Está Chucho? Me preguntó, con una voz rara, arrastrada, que parecía salirse desde el estómago. No, señora, le dije, agarrando la escoba con las manos sudadas. Se fueron al cerro. Regresan hasta la tarde. La vieja se quedó quieta, mirándome de arriba abajo. Volvió a hacer ese chasquido con la boca y soltó una risita seca. Dile que vine. Dile que ya sé que está muy enfermo y que yo traigo el remedio. Yo lo voy a curar. Yo nomás asentí la cabeza, queriendo que se largara. Pero antes de darse la vuelta, se me quedó viendo en el pecho y me soltó una pregunta que me heló la sangre. ¿Y tú? ¿Estás triste de estar aquí? No supe qué contestar, Raúl. Se me hizo un nudo en la garganta. Le dije que no, que todo estaba bien, por puro miedo. La vieja no dijo nada más. Se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso por donde vino, arrastrando sus trapos negros. Me quedé viéndola hasta que se perdió entre los árboles. Pero en el patio se quedó un olor bien raro, Raúl. Un olor como azufre, mezclado con hierba podrida, que no se quitó en todo el día. Cuando don Chucho regresó y le di el recado, el viejo abrió unos ojotes que parecía que revivía. Miró a su hijo y le dijo: Ya llegó. Mañana que venga.
Esa noche, cuando me acosté, empecé a sentir algo físico, Raúl. No sé cómo explicarlo. Estaba boca arriba en el colchón cuando sentí un cosquillo bien raro en la punta de la lengua. Sentí que me había picado alguna hormiga en la cama, pero no. Era un hormigueo eléctrico que empezó a bajar desde mi garganta y luego se extendió hasta los brazos. Era como si tuviera miles de bichitos diminutos caminando por debajo de la piel, en las venas. Me apreté los puños y me mordí los labios para no gritar. Duró un buen rato y bueno, luego se quitó. Creí que eran los nervios por ver a esa mujer deforme, pero apenas era el principio del horror. A la semana volvió la vieja con el rebozo oscuro, pero esta vez no se quedó en la tranca. Entró como Juan en su casa directo al corredor. Don Chucho ya no podía ni levantarse de la cama. Andaban bien amolado. Cuando la mujer pasó junto a mí en el patio, me clavó ese único ojo bueno que tenía. Yo sentí un bajón de presión espantoso, Raúl. Las manos me empezaron a temblar tanto que tiré la escoba. La vieja se metió al cuarto del viejo y cerró la puerta de madera. Desde la cocina yo alcanzaba a oír todo. Las paredes eran de bloc, pero el eco de la casa era bien raro. La mujer hablaba en un susurro ronco, rápido, como si estuviera rezando al revés, y a ratos soltaba esa risita entrecortada con el chasquido húmedo de sus labios. Al poco rato salió al pasillo y me gritó: Tráete una veladora de la alacena, chamaca. Tuve que ir por puro miedo, y cuando entré al cuarto, el olor a rancio y a enfermedad te pegaba bien fuerte en la cara. La vieja sacó de una bolsa de tela unas ramas secas, unos frascos mugrosos con agua puerca y un pañuelo rojo. Me estiró una veladora que tenía guardada. Raúl, esa madre no era cera normal. Era negra, aceitosa, y cuando la prendió, empezó como a oler a cuero quemado, a piel de animal muerta. Me daba un asco que me picaba los ojos, pero la vieja me obligó a sostenerla cerca de la cama de don Chucho. Mientras le pasaba las hierbas por el cuerpo al viejo, la bruja empezó a tararear una melodía. No eran palabras, era como un lamento bajito, una tonada horrible que se sentía por todos los oídos y te hacía vibrar los dientes. De repente, la vieja pelaba los ojos de una manera espantosa, como si se le fueran a salir de las órbitas. Volteaba a verme de golpe y me pelaba los dientes con una sonrisa torcida, burlándose de mi miedo. Yo nomás bajaba la vista, contando los segundos para que esa pesadilla terminara. Lo peor vino en las noches siguientes. Ese maldito tarareo se me quedó grabado en la cabeza. Yo me despertaba a la mitad de la noche, en medio de la oscuridad del cuarto, y escuchaba la tonada lejana en el monte. Luego más cerca. Es más, hubo noches en las que juraba que el murmullo salía debajo de mi propia cama. Los perros se levantaban tiesos, con el pelo erizado, gruñéndose la cortina del pasillo. Yo ya no descansaba. Me dolía todo el cuerpo. Sentía una pesadez en las piernas como si cargara costales de piedra. Y por las noches el hormigueo de la lengua se volvía insoportable, como si trajera gusanos moviéndose dentro de la boca. Para colmo, don John empezó a revivir. A los pocos días ya se levantaba solo, ya no tosía. Bueno, hasta la voz le cambió. Se le oía fuerte, mandona. Empezó a comer con una desesperación animal, como si llevara años sin probar bocado. Y lo raro, Raúl, lo pinche enfermo de esto, es que entre más color tomaba el viejo, más me iba secando yo.
fijo en las mañanas, mientras me obligaba a tomarme un vaso de leche tibia que sabía agria, amarga. Si yo le decía que me sentía mal, nada más me sonreía de lado con sus ojos grises y me decía: Tómatela. Es para que estés fuerte. El quiebre total me pasó un jueves a mediodía. Jamás se me va a olvidar. Los hombres se habían bajado al pueblo y yo estaba solo en la cocina, machacando unos chiles en el molcajete. El sol caía directo en el techo de lámina. En verdad, hacía un calor infernal. De repente, por el rabillo del ojo, vi un movimiento pegado al suelo, entrando por la puerta. Pensé que era uno de los perros que se había metido a buscar comida, pero cuando levanté la vista, la piedra del molcajete se me resbaló de las manos y se me rompió contra el piso. El estómago se me revolvió por completo. No era un perro, Raúl. Era una criatura que se venía arrastrando en 4 patas. Tenía el cuerpo cubierto de pelo oscuro, mugroso, como un coyote sarnoso, y tenía las patas delgadas con garras. Pero la cabeza, Dios mío, la cabeza era humana. Tenía un cabello negro, larguísimo, lleno de tierra que le caía hacia adelante. Esa cosa avanzó rápido por el piso, haciendo sonar las garras contra el cemento, hasta que se me plantó enfrente. Yo me pegué contra la pared, con los ojos abiertos a más no poder, queriendo gritar, pero sin que me saliera el aire. La criatura empezó a retorcerse horrible en el suelo, a doblar el lomo hacia atrás, como si se fuera a romper los huesos, sacudiendo la cabeza, haciendo unos ruidos espantosos. Una mezcla de gruñido con gárgaras de sangre. Y de repente, soltó esa risa. Era la risa de la bruja, Raúl. Esa risa entrecortada con el chasquido húmedo de los labios. El bicho levantó la cara, el pelo se hizo a un lado y el corazón casi se me para del horror. El rostro de esa cosa era el de mi hermanita, la más chica, la que se había quedado allá, en Durango. Tenía sus facciones, sus ojos, pero como deformados, con la mitad de la cara caída, torcida, idéntica a la vieja del rebozo. Me miraba con los ojos vacíos y me pelaba los dientes manchados de negro con una sonrisa larguísima, burlesca. Grité con todas mis fuerzas, Raúl. Grité como loca. Afuera, los perros empezaron a aullar y a llorar, rasguñando las paredes del corredor, pero sin atreverse a entrar a la cocina. Yo me arrastré por la pared hasta arrinconarme junto a la estufa, llorando, tapándome los oídos, repitiendo las 3 oraciones que me sabía de memoria mientras sentía el aliento caliente, pestilente de esa madre a centímetros de la cara. Cerré los ojos con fuerza, esperando a que me mordiera el cuello. Pero cuando los volví a abrir, la cocina estaba vacía. Nada más estaba la salsa regada en el suelo y el olor a azufre brotando en el aire. Como a la hora, se oyó la camioneta regresar. Salí corriendo al patio, loca de terror, con las lágrimas secas en la cara. Cuando don Chucho y el hijo se bajaron, me les fui encima. Me agarré de la camisa del viejo, suplicándole de rodillas que por lo que más quisiera me dejara ir, que ya estaba viendo cosas, que el rancho estaba maldito y que yo me regresaba caminando a Durango si quería, pero que ya no me dejara ahí. Don Chucho me miró con una frialdad que me caló los huesos. Se le puso la cara roja de rabia. ¿Qué? ¿Ya te pusiste de histérica? Aquí no hay nada. Son tus mendigos nervios. Me quise subir a la fuerza a la cabina de la camioneta para encerrarme, pero el viejo me agarró del brazo con una fuerza descomunal. Parecía que tenía las manos de fierro. Me jaló de un tirón, haciéndome caer al suelo, y me llevó arrastrando por todo el patio de la misma forma que lo había hecho mi papá. Yo gritaba, le pedí ayuda al muchacho,
pero el hijo nada más se me quedó mirando junto a la Ford, agachando la cabeza. Don Chucho me llevó hasta el fondo del corral, donde tenían una bodega vieja de madera, donde guardaban la pastura y las herramientas oxidadas. Me aventó para adentro de un golpe. Casi caí sobre unos costales de grano llenos de polvo. Le supliqué llorando desde el suelo, pero el viejo no se tentó el corazón. Cerró la puerta pesada de madera y de inmediato se escuchó el azote de las cadenas y el clic del candado por fuera. Me quedé completamente a oscuras, Raúl, escuchando cómo las pisadas firmes del viejo se iban alejando por la tierra. Perdí la cuenta de las horas allá adentro. En esa bodega de madera el aire se ponía caliente, denso. Apestaba a alfalfa húmeda y a fierro oxidado. Al principio golpeé las maderas hasta que me sangraron los nudillos, gritando que me sacaran, pero nadie respondía. Cuando cayó la noche, la oscuridad se tragó el cuarto por completo. Yo me acurrucaba entre los costales de grano, temblando de puro miedo. En las esquinas, las sombras de los arneses de los caballos parecían bultos de gente agachada en cuclillas, mirando en silencio. En verdad, les juro que yo sentía cómo respiraban. Pasaron 2 o 3 días, ya ni sé. Casi no me daban de comer. A veces el muchacho abría tantito la puerta y me arrastraba un plato con tortillas tiesas y un bote de agua. Pero ni me miraba la cara. Se daba la vuelta y volvía a poner el candado. El hambre me empezó a torcer las tripas, pero con el tiempo, hasta el hambre se te olvida cuando el cuerpo se te va haciendo liviano, como si te estuvieras volviendo pura sombra. Pero lo verdaderamente maldito pasaba la medianoche. Yo me quedaba entre despierta y dormida por la misma debilidad, cuando de repente siento un aire helado en la nuca. Luego, el colchón de paja donde estaba tirada se hundía por un peso muerto a mi espalda. Alguien se metía conmigo entre los costales. No era el muchacho, Raúl. Eso que me abrazaba por detrás no respiraba como una persona. Era un abrazo frío, pesado, que me rodeaba la cintura y me apretaba con cuidado, casi con cariño, un cariño enfermo. Y entonces sentí el roce de un cabello largo, áspero como la cerda de caballo, cayéndome en el cuello y en las orejas. Quería moverme, gritar, mentar madres, pero el cuerpo no me respondía. Me quedaba tiesa, como muerta. Y empezaba la succión. Sentí una boca pegada a mi mejilla, en los labios o en la nuca, como si me estuviera chupando la sangre o algo más profundo desde adentro de las venas. No dolía, Raúl, de veras que no dolía, pero te dejaba un vacío espantoso en el pecho. Al mismo tiempo, pegado a mi oído, empezaba el tarareo. Esa melodía repetitiva, sin palabras, y luego esa risa húmeda, entrecortada, burlándose de mi parálisis. Esa vieja me estaba vaciando. Me robaba la vida por las noches para metérsela a don Chucho. No había otra explicación, porque yo sentía cómo me iba apagando, mientras el viejo allá afuera se oía cada vez más fuerte. Al final, dejé de sentir miedo. Cuando te están quitando el alma, te quedas hueca. Ya nada te importa. Todo se volvió una mezcla borrosa de pesadillas. Escuchaba voces dentro de mi cabeza que usaban los rostros de mi mamá y de mis hermanitas, pero con la cara torcida de la bruja, diciéndome que yo era un estorbo, que por eso me habían vendido, que nadie me iba a buscar. Un día desperté
Pero el piso ya no era de tierra, ni olía a alfalfa. Todo estaba blanco, limpio. Olía a medicina. Tenía agujas clavadas en las venas y mis brazos eran puros huesos forrados de piel pálida. Quise hablar, pero la garganta me ardió como si me hubiera tragado brasas. Una enfermera se acercó corriendo. Después me enteré de toda la historia. La que me salvó fue mi mamá. Se había tardado meses en hablar porque mi papá la tenía bajo amenaza de rifar también a mis hermanitas y abrir la boca. Pero la culpa no la dejó vivir. Se bajó a escondidas al pueblo del centro, pidió ayuda a unos vecinos y se fue directo con las autoridades judiciales. Subieron con los agentes federales hasta la sierra y me encontraron tirada en la bodega, metida en un costal, casi sin respirar. Me llevaron a una clínica en la ciudad y estuve en coma durante 8 meses, Raúl. 8 meses donde los doctores le decían a mi jefa que ya me desconectara, que mi cerebro ya no iba a reaccionar. Pero ella se quedó de rodillas, rezando todas las noches hasta que abrí los ojos. Al final, la ley se encargó de refundir en la cárcel a mi papá, a don Chucho y a su hijo. También investigaron otros rancheros que andaban metidos en esa rifa, aunque bueno, muchos se lavaron las manos diciendo que eran puros cuentos del pueblo. A la vieja del rebozo nunca la encontraron. Y cuando revisaron la casa de don Chucho, los policías sacaron un chingo de cosas horribles debajo de las camas. Veladoras negras, frascos con tierra de panteón y huesos humanos amarrados con listones negros justo en la pared que daba a la bodega. Ya pasaron los años. Mi mamá, mis hermanas y yo nos mudamos al centro del país, lejos de esos cerros malditos. Yo nunca me casé, Raúl, ni quise tener hijos. La verdad, me da terror que un hombre me toque o que me vuelva a ver como si fuera mercancía. Vivo tranquila con mi familia, y aunque ya perdoné a mi mamá, porque entiendo que ella también era víctima de la miseria y del miedo, la verdad es que el daño ya está hecho. Hay noches en que el viento sopla fuerte contra las ventanas de la casa y me despierto de golpe en la madrugada. Me quedo completamente tiesa en la cama, sin poder mover ni un dedo, porque te juro por Dios, Raúl, que vuelvo a sentir ese cabello áspero rozándome la nuca y escucho ese tarareo susurrándome al oído, recordándome que una parte de mí se quedó encerrada para siempre en esa pinche bodega. Muchas gracias por leerme, Raúl, y un saludo a todos los TDT. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.